El out of office era un estado físico. Uno no estaba en su lugar de trabajo. Ahora es un estado mental. La oficina está en nuestra cabeza. Salir de nuestra oficina mental y ponernos a debatir sobre el futuro del trabajo, o el trabajo del futuro, es lo que nos proponemos hacer con este ciclo de charlas. Un espacio que aporte distintas miradas sobre qué está pasando y va a pasar con nuestros trabajos. Les damos la bienvenida a Out of Office by BW Comunicación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que inaugura BW Comunicación Interna, un espacio en el que buscamos aportar distintas miradas sobre qué está pasando y además qué va a pasar con nuestros trabajos, con el futuro del trabajo hoy en día. Esto es Out of Office, yo soy Juan Medina y como no podía ser de otra manera, hoy tenemos nuestro debut junto con un invitado muy especial, un amigo de la casa, el señor Esteban Brenman. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Creo que te podría presentar, la mejor manera que siento que te podría presentar es como una especie de autodidacta todoterreno, desde las artes plásticas hasta la inteligencia artificial, pero me parece que creo que lo mejor que podemos hacer acá es que vos te presentes a la audiencia, a la gente que nos está conociendo el espacio. Bueno, gracias. Me gusta tu presentación. Gracias. Me la quedo. Siempre tengo el problema de en alguna fiesta, en alguna reunión que conozco a alguien y me dice, ¿vos qué haces? Y digo, bueno, ¿tenés tiempo? Sí. Sí, la verdad es que mi formación es un poco autodidacta, pero como le estoy contando a mis hijas que están en edad de una de terminar el secundario y otra de empezarlo, también pasé por la academia. Terminé el secundario y hice dos truncas carreras universitarias. Primero ingeniería electrónica y la otra fue marketing. Para meternos más que nada en la pata de lo que vendría a ser tecnología, en los últimos meses de alguna manera hubo una especie de explosión en todo lo que son las redes sociales, LinkedIn, Twitter y demás. Estamos hablando obviamente de la explosión, repercusión que tuvieron las inteligencias artificiales y que están teniendo aún. A mí, por ejemplo, se me saturó totalmente el feed de LinkedIn y Twitter. Le di likes a un par de gurúes y especialistas y el algoritmo se me recontra chanfleó. Hoy solamente consumo, me desaparecieron los memes de Boquita y se me llenó de información sobre nuevas inteligencias que salieron en la última semana. Entonces, uno ve estos posteos, obviamente, los consume, los ve, son muy interesantes. Yo también, obviamente, más allá del chiste, los sigo porque me interesa y me llama mucho la atención todo este movimiento que se está generando. Pero también, quizás un poco aprovechar tu expertise y tu conocimiento que tengas a lo largo de todos estos años, tu experiencia, de alguna manera, para quizás en este espacio parar un poco la pelota, meternos un poco en esos posteos o en lo que extraímos de esos posteos, que lo que yo veo es que lo que atraviesa todos esos especialistas que te comentan los beneficios, las funciones, cómo de repente puede llegar a cambiar el trabajo, es que de alguna manera todas las tecnologías o todos los desarrollos técnicos a lo largo de nuestra vida tendieron como a mejorar o a aterciopelar nuestra realidad o nuestra experiencia con el trabajo o con la vida en general, a facilitarla. Pero también hay algo que me parece que es como muy contradictorio, que históricamente esa especie como de confort o de sensación de qué fácil que se me está haciendo esto, siempre lo vimos como con cierta apatía. Como que ese confort de alguna manera lo miramos de muy mala manera. Vos tenés una charla TED, una TED Talk que hiciste hace un tiempo, donde yo creo que lo resumiste de una gran manera. Tengo acá un poquito la frase. La tecnología hoy nos permite producir de forma mucho más eficiente, producir medicamentos, alimentos, vestimenta, y sin embargo trabajamos más, acumulamos más, en lugar de distribuir mejor, ¿no? Yo elegí parar para tomar perspectiva, encontrar cosas que me gustan hacer y quizás vivir de ellas, ¿no? Entonces es como que esta dicotomía de desarrollo tecnológico y también quizás confort con el desarrollo personal de uno mismo o en dónde está hoy uno mismo parado, siempre estuvo como enfrentada. Acá un poco quizás te dejo el pie a vos porque yo presenté una cita tuya y quizás querés profundizar sobre eso que mencionás. Dale, está buenísimo lo que planteás. Primero, compartirles que el tema de inteligencia artificial no es nuevo, pero a la vez está pasando algo ahora que es que empieza a estar accesible para todos y ser muy tangible. Antes estaba como atrás de cosas que no podíamos ver la magia.
ahora la magia se hizo súper tangible. Está delante nuestro, tipo la encontramos en un chat y conversamos con él. Exacto. Tipo el GPT. Con lo cual, primero quiero decir que me parece una revolución total. O sea, me parece una cosa increíble. Más que yo estuve ahí en los albores de Internet, por lo menos el Internet masivo, digamos, ¿no? No en el 76 con ARPANET, sino en los 90s. Y esto me parece mucho más revolucionario aún y que va a modificar mucho más nuestras vidas probablemente. Ahora bien, coincido con vos que no sé si siempre usamos bien esas tecnologías. Bien quiere decir para buscar más felicidad, que a mí me parece un norte interesante, porque la productividad no sirve para nada si no somos más felices. El tiempo no sirve para nada si no lo usamos para estar mejor. La eficiencia no sirve para nada si no es para que los humanos estemos mejor. A eso justamente un poco viene cuál es el nivel de potencial que puede llegar a tener ese tiempo que nos pueden brindar estas tecnologías nuevas. Teniendo en cuenta esto que vos decías, que siempre que hablamos de eficiencia, o históricamente o culturalmente en las organizaciones hablamos de eficiencia o se habló de eficiencia, estuvo atravesada por una sensación de, bueno, somos más eficientes para quizás poder sacrificarnos un poquito más, ir quizás una milla extra inclusive. Claro. Siempre si se encontró un espacio de ocio, digámosle, como tiempo libre, siempre se lo vio de manera improductiva, ¿no? Cuando potencialmente el ocio, esa capacidad capaz de entregarte a un proyecto personal o a una tarea puntual completamente, puede ser recontraproductivo quizás. Sí, pero bueno, ahí entramos como en una paradoja de Sí. que siempre buscamos la productividad. Bertrand Russell habla de esto. Tiene un libro que se llama In Praise for Idleness, que me encanta ya ese título, como una alabanza al ocio, Sí. a no hacer nada. Y me encanta ese concepto. Yo creo, vamos a separar en dos aguas, digamos. Por un lado, estamos hablando de el trabajo en organizaciones, ¿no? Sí. Entonces, podemos preguntarnos, ¿para qué sirve usar inteligencias artificiales como si fueran una especie de prótesis de nuestro cerebro? ¿Para qué puede servir para nosotros como empleados o colaboradores de una organización y para la organización? Y por otro lado, ¿qué implica en términos personales? Que me parece que está conectado, o sea, todo es personal. Pensar que el trabajo no es personal es raro, porque al final pasamos en el trabajo un montón de tiempo, conocemos gente, establecemos relaciones, nos determina el ánimo, nos determina nuestra situación económica, o sea, está totalmente ligado a nuestra cosa personal. Y aparte porque esa cultura de cómo entendemos el trabajo o el tiempo libre en relación al trabajo no solamente se ve en las empresas, se ve en tu vida diaria, se ve en los vínculos que estableces con determinadas personas cuando les hablas de a qué te dedicas o cómo dedicas tu tiempo. Entonces, Totalmente. está conectado cómo lo entendemos o cómo entendemos esa eficiencia o ese ocio. Para mí en algún punto se conecta, en ambas esferas seguro, como vos decís. Entonces, si hablamos de ser parte de una organización y cómo puedo usar esa inteligencia artificial, yo creo que lo más importante, además hay una consecuencia obvia, que es que nos puede liberar tiempo, que ya lo dijimos. Pero la otra cosa es poner nuestra cabeza en cosas más creativas y dejar que esas inteligencias artificiales nos ayuden con cosas más operativas. Me parece que eso es importante. O sea, no es solo sacarse de encima el trabajo más rápido, sino poder hacer cosas que nos gustan más y las cosas que nos gustan menos, por ende agregamos menos valor, que nos ayuden esas inteligencias artificiales. Tengo un amigo que estuve almorzando hace 2 días y al chat GPT lo llama el pasante. Y me gustó mucho eso. O sea, le da todas las cosas... Tengo un asistente. Claro, le da todas las cosas que le sirve, que le solucione para poder enfocarse en cosas donde él tiene más experiencia, más sabiduría y agrega más valor. Eso me parece fundamental. Y después, con respecto al tiempo y lo personal, bueno, destaco eso que dije antes, que lo que dice Russell, el ocio, sin ninguna pretensión de productividad. O sea, yo empecé de chico a trabajar porque casi se me borroneó la línea entre el juego y el trabajo. O sea, mis primeros trabajos eran las cosas que me gustaban hacer, que eran las que me gustaban jugar. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me mandó al club a anotarme
en un deporte y fui a Ferro y volví y me dijo, ¿en qué te anotaste? En ajedrez. Y se sacó, porque claro, yo era un nerd y me acuerdo que me gritó, pilas, cables y lamparitas, es lo único que con lo que estás todo el tiempo. Yo quería agarrar una pelota, Claro, entonces para mí el juego fue pasando, borroneándose con el trabajo. Y eso es por ahí algo importante, me pasa también con el arte. Eso es importante de tener en la cabeza, como seguir jugando, nunca parar de jugar. Y si lo podés mezclar con el trabajo, muchísimo mejor. Si no tenés esa suerte, bueno, por lo menos todo el tiempo que te libera estas ayudas, estas prótesis que son las inteligencias artificiales, al ocio, al juego. Eso me parece como, si pudiera decir algo, sería eso. Y podría ser llevado, porque para mí no deja de haber un factor también en estas organizaciones muy tradicionales, ¿no? Que entienden de alguna manera todo en términos capaz de eficiencia del tiempo y de productividad. Algunas las tienen camufladas en sus propios valores, o sea, sin ir más lejos, ¿no? Están camufladas como desde ponerse la camiseta, o mayor agilidad, o dejo un poco más, o soy apasionado. O sea, esos valores que a veces aparecen en las empresas, para mí camufla esto de, mirá, vamos siempre a la productividad y a dejar todo, absolutamente todo, hasta un poco de nuestra vida personal en ese proceso. Entonces es como que siento que requiere de alguna manera cierto trabajo cultural en esas organizaciones sobre cómo vamos a integrar estas tecnologías para decir, bueno, no es en términos de productividad, te vas a liberar de determinado trabajo automático para poder sacar tu potencial en aquello que quizás requiere más de tu creatividad o de tu input o de tu mirada, me parece. Yo creo que no es un problema de las compañías, me parece que es un problema más del sistema en el que vivimos. O sea, es un problema más grande. Y algunas compañías pueden ser más, entre comillas, copadas. Entender que los humanos que trabajan estén mejor, sí, hace de alguna manera que la compañía sea mejor. No sé si que facture más necesariamente o que gane más, pero que sea una mejor compañía. Hay compañías que se preocupan en ser buenas compañías para trabajar. Eso es algo que hasta hay unos índices de eso y todo, pero sí, es un problema sistémico. Lo que propone el capitalismo es eso, es eficiencia, no propone felicidad. Entonces, mientras sigamos viviendo en este sistema, la mayoría de las compañías no van a poder escapar de ahí y la mayoría de los humanos no van a poder escapar de ahí. Salvo los que escuchen este maravilloso podcast, sí, y que sean iluminados por nuestras palabras. Unos suertudos. Pero digo, es un problema grande. ¿Sentís que quizás esta especie de petitorio, carta de deseos que estuvo en las últimas semanas en relación a suspender de alguna manera las investigaciones en relación como inteligencias artificiales, de algunos referentes medios conocidos, algunos más tuiteros que otros, digámoslo, ¿no? Pero no es un poco esa especie de... Yo no pude evitar sentir que era como esta especie de que están sintiendo cierto vértigo, el que algunas de estas herramientas están hiperaccesibles al testeo y prueba del fulano más fulano de todos, ¿se entiende? Sí, hay otro ejemplo. Italia se bloqueó por una cantidad de días mientras pidió cosas específicas de cómo funciona la compañía, claro, cómo funciona, que les contesten preguntas específicas y que regulen ciertas cosas, que me parece que es una reacción válida, pero a lo que me sonó todo esto es a paren el mundo que me quiero bajar, o sea, y la verdad es que no se puede parar. Entonces vamos a tener que ir construyendo políticas a medida que avanzamos. Pero el otro día charlaba con mi profe de yoga, que es como lo contrario de todo esto, de las inteligencias artificiales. Entonces él me dice, a mí no me interesa nada de todo eso. Y hablábamos un poco de todo esto y me dice, el humano al principio con las nuevas tecnologías es muy bruto y las usa de una forma mala. Vos descubre la energía nuclear y tira 2 bombas y mata decenas de miles de personas. Y después dice, también puedo hacer electricidad limpia. Dije, claro, seguramente cuando se inventó el martillo, lo primero que agarraron es le pegaron un martillazo a alguien en la cabeza. Es que no tienen una moral propia, depende de nosotros. Totalmente, pero bueno, creo que después con el tiempo ese martillo también se usa para construir casas para gente que no tiene casas. Entonces, creo que le vamos a ir buscando ese equilibrio, pero yo también tengo un poco de miedo sobre lo que va a pasar con esto en el corto plazo. Y bueno, depende de nosotros, cada uno en su lugar, tratar de hacer buen uso de estas cosas, pero
pero sí tengo un poco de vértigo también. Sí, hay un toque de inercia. Pero siento que no se puede frenar, que hay que ir haciendo, hay que apurarse a regular, hay que apurarse a, digamos, moderar estas herramientas para que, bueno, puedan ser usadas. Sí, brindar cierto marco o estructura de gobernanza, de alguna manera, me parece. Totalmente. De gobernanza en el sentido más amplio, de gobernanza Totalmente. bajo las estructuras en las que vivimos, que son políticas, que son sociales. Lo que me parece que es la misma conversación que tenía los tacheros que puteaban Uber, que es algo inevitable y que tenemos que buscar la manera de cómo convivimos de la mejor manera. Porque una tecnología, una vez que está descubierta, no se puede parar. Más esta, que es como muy de, por decirle, grassroots, muy desde abajo. Hoy, al menos, es muy desde abajo, que era lo que comentabas al principio. Y quiero volver a un concepto que tiraste, que es un poco esto de poder jugar, o lo lúdico. Lúdico en el sentido, me imagino, de quizás desarrollar las capacidades de aquellos aspectos de tu vida que te gusten al máximo de alguna manera. Lo podemos pensar quizás de esa manera. Yo iría para atrás a ver cuáles eran las cosas. Siempre hago eso. ¿Cuáles eran las cosas con las que me gustaba jugar cuando era chico? Más chico. Y ahí aparecen como unas cosas muy, muy primarias, muy básicas que, digamos, sí, después admiten entrenamiento y sofisticación, pero a mí me parece que si uno puede conectar con eso, hay un disfrute enorme ahí. Y después, bueno, pueden salir un montón de... Es una caja donde cuando la abrís salen un montón de cosas que tienen que ver con esto, digamos, de conectar con el disfrute, con el placer, bueno, no estar haciendo lo que manda, no sé, la sociedad, la empresa, la familia, como antes, el principio de todo, como ver qué hay en el principio de todo, ¿no? Y vos ves que, o capaz lo relacionás con lo anterior que decíamos, que quizás hay empresas más menos que van a poder quizás hacer el intento de ver quizás cómo estas tecnologías pueden hacer que los colaboradores hagan ese proceso de desarrollo lúdico. ¿Sentís que eso es algo que se podría hacer, que estaría habilitado? Quizás está a decisión de cada una de las empresas de acuerdo a su cultura, pero también está como el desafío de hacer el salto. Quizás. Totalmente, pero igual es algo muy propio. O sea, cuando las empresas agarran cualquiera de esas cosas y te dicen, bueno, ahora vas a hacer yoga, ahora vas a hacer meditación, vamos a hacer, no sé, el Tao. Sí. Cualquier cosa es como lo rompe, un poco lo rompe. Entonces, hay una parte que es propia de cada ser humano y que tenemos que conservarla nosotros intacta. La compañía no nos puede decir cómo vivir la vida. Si nosotros no tenemos ahí un límite, tenemos un problema. Entonces es algo que tenemos que trabajar nosotros y no creo que le podemos pedir a las empresas, cuyo fin último en realidad es el lucro. O sea, por más que las empresas vean todo lo que quieran, mejorar el mundo, la sustentabilidad, ponerle todo lo que quieras, pero una empresa tiene como fin el lucro. Sí. Entonces también es mucho pedirles que se ocupen de esa manera de nosotros los humanos. Nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros. Entonces nosotros le tenemos que poner un límite a la empresa y decir, hasta acá yo puse mi creatividad, mi energía, mi tiempo para que esto funcione, pero después tengo lo mío propio y ese ocio es mío. Sí, y es algo que que no creo que capaz, es el desafío, o sea, alguno de nuestra audiencia capaz se le despierta una lamparita, que es como repensar la propuesta de valor, para que no sea tan hecho como en cajitas. Mira, tengo para tu esparcimiento yoga, o tengo gimnasio. No, ¿sabes qué? Hacé en esta hora lo que se te cante. Sí, no sé. Puede ser, pero también quizás lo que se puede hacer, como si uno tiene gente a cargo, es decirle a la gente, che, ¿por qué siempre estás 2-3 horas más? ¿Por qué no te organizás mejor, delegás un poco más, salís antes y, no sé, te veo que estás mucho tiempo sentado en la silla y haces una actividad física? O, no sé, llegas a tu casa antes y te puedes cocinar cosas más sanas para comer. O, no sé, hacer lo que quieras. Ahí está quizás el clic. Eso es más genuino que organizar una actividad que la gente tiene que venir el sábado. Coincido y totalmente. perder su fin de semana, ¿entendés? Coincido es como, totalmente. al final, no te es más simple. No, coincido totalmente. Es como, al final del día es empatizar, en definitiva. Total. Es como ser personas en el trabajo también. Totalmente. Volviendo un poco a lo que teníamos al principio, que era como esta especie de explosión de posteos, esta especie de... el vértigo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Este vértigo por todo lo que se está desarrollando desde, no sé,
ChatGPT 3, 3.5, 4, Midjourney, lo que seas. Inserte aquí su inteligencia artificial recién creada esta semana favorita. A mí todo eso, obviamente, cuando yo lo consumo desde las redes sociales, me genera cierto vértigo y cierta especie de invitación a ser cauteloso sobre qué tanto esto que estoy viendo en las redes, ¿no? Es tanto como una especie de, bueno, nueva moda clickbaitera, nuevo curro de los vendedores de prompts, para seguirme y te voy a pasar por mensaje privado los 100 mejores prompts para ChatGPT. Pero a la vez siento que cuando encuentro en búsquedas el término prompt engineer, digo, ok, esto va a suceder, está sucediendo, quizás siempre sucedió, porque quizás siempre existió la función en algún momento, porque las inteligencias artificiales siempre existieron antes que esto, pero cuando encuentro eso digo, ok, esto está sucediendo, no está del todo definido la lógica en la cual se va a terminar integrando, bajo qué estilo, bajo qué matriz, pero está en proceso de integrarse de alguna manera al mundo laboral. Es inevitable. ¿Vos cómo ves como el futuro de la relación empresas-inteligencia artificial para los próximos años? Es para mí no cabe duda de que es una revolución total y que lo vamos a abrazar de inmediato. Cuando le pongas a Excel dentro de muy poquito, bueno, agarrame esta planilla que te dice y calculame el desvío medio, poneme los valores en rojo que son negativos, en verde los que no sé qué, haceme esto, un gráfico de no sé qué, y se lo escribas y te lo haga. O sea, la mayoría de la gente que yo conozco no sabe hacer eso. Y cuando me ve operando Excel me dice, un día me tenés que explicar cómo se hace todo eso. Y el salto grande va a ser cuando no se lo escribas, cuando se lo digas. O se lo digas, sí, pero eso ya, digamos, si se lo puedes escribir... Si se lo puedo escribir, decir. No, es que Okay. así como vemos que entienden lectura de escritura, sí, han hecho un salto increíble en lectura de audición de voz. Eso lo vimos con Siri, con Alexa, sí. Que es impresionante cómo te entienden casi perfecto. Pero ahora Alexa me parece tonto a mí, o tonta, porque le digo, me decís tal cosa, y dice, bueno, de acuerdo a la página tal, un usuario dice, y te empieza a decir cosas, o sea, contestame. El otro día le dije, ¿por qué sos tanto más tonta que ChatGPT? Y me dice, no puedo responderte eso. Pero bueno, viste, se van copiando unos a otros y eso va llegando. Entonces, desde esa simple cosa hasta el otro día vi que uno tiene no sé, Galileo creo que se llama, que le decís, diseñame un website para un, no sé, e-commerce de zapatillas, y te lo con una página que hables acerca de la compañía, que no sé qué, en colores brillantes y no sé qué, y te lo maqueta en Figma. O sea, es una locura. Y después vos agarrás y lo editás, le cambiás las cosas que querés, lo exportás a HTML y listo. Hace HTML también. O sea, son cosas que decís, esto lo vamos a usar, es imposible que no lo usemos. Ayer tenía una propuesta que le escribí a un cliente y le dije, agarrá esto y convertímelo en un contrato. Y me escribió un contrato. Y le dije, ¿te parece que falta algo acá que no pensé? Me dice, sí, estas cláusulas te faltarían. Es espectacular. Voy a hacer el disclaimer de consulte a un abogado y todo, pero sí, no importa, o sea... Sí, que lo mire, que el último que lo mire... Sí, ponele, qué sé yo. Sí. El abogado también puede fallar, la verdad. Obvio. Es más, lo que podrías hacer es, le mandás al abogado y después de lo que te mande el abogado le preguntás a ChatGPT a ver qué falta y va a encontrar, seguro que va a encontrar. Entonces, para mí es impresionante y ya está metido, además de lo que está metido ya en las cosas que hoy usamos y no nos damos cuenta, ahora podemos ver, gracias a ChatGPT o Dalí o estas cosas, podemos ver lo que puede hacer en forma directa y eso va a empezar a estar embebido en todas las cosas que usamos y sin darnos cuenta se va a meter en todos lados. Ya está, es inevitable, está ahí y es un pulpo que va a atrapar todo. Hay estas extensiones que cuando haces una búsqueda en Google te proyecta cuál sería el resultado de la búsqueda del GPT en paralelo. Exacto. Que es como... Bing ya lo hace. Simultáneamente te pone a la derecha como si fuera el chat y a la izquierda los resultados. Que me parece que también ahí, y me pasaba con una metáfora que no pude después volver a encontrar de un especialista en comunicación, que tiene que ver con cómo interpeló también mucho el chat GPT a las personas comunes, que es que te habla como si fuera una persona. Uh-huh. Lo tratás como un motor de búsqueda, ¿no? Y funciona como un motor de búsqueda de alguna manera.
pero te habla como una persona. Entonces Google era como la góndola, ¿no? Total. Y ChatGPT es el que te conoce, que viene, sabes que necesitas vos necesitas esto, porque Sí. yo lo usé para esto, esto y esto. Sí. Igual ojo, porque no es una persona, o sea, No. y no piensa, digamos, computa lenguaje. Sí. Entonces también a mis hijas les estoy haciendo que hagan la tarea con ChatGPT. Y ellas abren los ojos y me dicen, pero papá, esto es trampa. Y le digo, sí, ya sé que es trampa, pero ustedes tienen que aprender a usar esto lo antes posible, porque tienen que aprender a manejarlo. A interactuar. Porque tienen que aprender a hacer críticas con porque se equivoca, te dice cosas, se tara, le decís, haceme tal cosa, una grilla de 15x15 con palabras que bla bla bla. Y te dice, listo, aquí la tienes, en un segundo. Y la grilla la cuento y tiene 12x12. Le digo, hey, Sí. la grilla tiene 12x12. Ah, disculpa, me equivoqué, ahora mismo ya te lo corrijo. Y me lo vuelve a hacer Y mal. de hecho, deberías corregirlo siempre, porque se retroalimenta de esa Otra cosa manera. que le pasa es que no menciona las fuentes de las cosas. Eso es un problema ya. Es un bastante problema, grave. porque ¿de dónde lo sacas? Entonces hay que ser crítico con eso, o hay que preguntar más. O decirle, incluime las fuentes de donde Fabula. Otra cosa que hace es fabular. Vos le decís, haceme la biografía. Si no sos una persona súper conocida, por ejemplo, le decís, haceme mi biografía, que yo soy conocido de mediano para abajo, y me pone 2 o 3 cosas que son verdad, y después tira fruta. Dice, Esteban Brenman también es uno de los fundadores de PayPal, ponele que te dice, ¿entendés? Sí. Cualquiera, pero Sí. que la mayoría de las personas se lo podrían creer, Sí. ¿entendés? Agarré una amiga directora de teatro, bastante conocida, y le dije, escribe la biografía, y la mató. Al final puso, murió en el año tal, no sé qué, y puso 3 obras que eran de ella y 4 obras que no eran de ella, que podían ser porque eran de una discípula de ella. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en esto de, bueno, se lo doy a ChatGPT, se lo doy acá, los humanos tenemos que estar por encima de todo esto, viendo que las cosas se hagan bien. Sí, El claro. otro día tuve una historia con una compañía aérea que me dijo una cosa, después llegué, no tenía las valijas que tenía que tener, bueno, tuve toda una discusión, y en un momento me dice, no, porque el sistema. Le digo, discúlpame, ¿quién maneja esta compañía? ¿Los humanos o los sistemas? Los sistemas, me dice la señora. Y dije, bueno, listo, se terminó la conversación, gracias. En línea con todo esto, tradicionalmente uno tenía acceso en su casa a mejor tecnología de la que encontraba en sus trabajos, ¿no? ¿Vos pensás que esa brecha hoy se achicó? ¿O sigue más o menos la misma línea? ¿Está en vías de achicarse? No, creo que se achicó. Yo creo que se achicó. De todos modos, eso es un dato que se puede chequear. Pero me parece que se achicó porque los precios de las cosas bajaron un montón, todo se puso más accesible para las compañías. Yo me doy cuenta en mis empresas o en empresas con las que trabajo de que no hay tanta diferencia con lo que vos podías tener. Saber usar es la verdadera brecha. Entonces yo, que sé usar, empiezo a tener una diferencia con el que no sabe usar, que es gigantesca. Yo era una de las cosas que hablaba con mi profe de yoga y le decía, ojo, porque una vez que se inventó el martillo, si sos albañil, no podés seguir diciendo, no, yo rompo las paredes con la mano. Nadie te va a contratar porque vas a tardar 10 veces más en demoler. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo Sí. muy sencillo con un martillo, pero esto es igual. O sea, si vos utilizás todas estas herramientas a tu favor y las controlás y sos crítico y revisás y todo, realmente podés hacer las cosas mucho más rápido y con mucho mejor calidad. Sí. Tenés una especie de compañero que te está ayudando a pelotear las cosas y a tener, digamos, mayor calidad en tu trabajo y mayor rapidez. Es un amplificador. Sí. Es un amplificador. O sea, si vos cantás mal o hablas mal y no se te entiende, bueno, con el amplificador vas a llegar un poco más lejos, pero de todos modos necesitas trabajar en tu dicción o en la forma en la que cantás. Pero el que canta bien y tiene ese amplificador llega a muchas más personas. Esto es lo mismo. Si vos sabés manejar estas inteligencias artificiales para tu beneficio, le sacás mucha ventaja a los demás. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque esas brechas se hacen cada vez más grandes, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en términos de poder. Eso es lo que más me preocupa. Volviendo quizás a uno de los temas anteriores de la gobernanza política y todo esto, debería ser parte de esta agenda de preocupación quizás. Totalmente. Eso es lo que, digamos, yo abogo por la educación pública
Y parte de lo que tiene que hacer la educación pública es ayornarse rápidamente a estas cosas sin miedo, de una forma, digamos, informada y responsable, pero sin miedo a abrazar estas cosas, porque las personas que menos recursos tienen para educarse tienen que llegar a estas cosas, no tienen que estar solo en los privados, en las, digamos, en las empresas, en las organizaciones, en los cursos que uno puede tomar pagando, tiene que llegar a todos lados, y lo que garantiza que llegue a todos lados es la educación pública. Entonces hay que meterse muy fuerte ahí. Esto vale para las inteligencias artificiales, Sí. y todo, y las matemáticas, y la comprensión de texto y todo. O sea, vos podés usar ChatGPT porque tenés comprensión de texto. Digamos, vos podés no saber leer y escribir y hablarle a la inteligencia artificial, pero tenés que entender igual lo que te está diciendo, porque te está diciendo cosas que son conceptos que si vos nunca los escuchaste, nunca conversaste sobre eso, no sabes ni lo que te está diciendo. Entonces, por eso es cada vez más importante la educación. La educación es, como alguna vez leí por ahí, es la nueva nobleza. O sea, los nobles somos los que estamos educados. Los que tenemos la suerte de haber podido desarrollar quizás el suficiente capital cultural y simbólico para poder estar donde estamos. Totalmente. Quizás. Suerte, y me gusta también privilegio. Y privilegio viene con responsabilidad para mí. Entonces, cuando uno se sabe privilegiado, porque por ahí vos decís, bueno, yo tuve suerte y otro no, y bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Sí. Me tocó y tengo lugar en el bote salvavidas, y hay alguien que está ahí abajo en el agua, que se va a ahogar y ya no hay más lugar en el bote salvavidas, y bueno, ¿qué voy a hacer? Pero yo creo que no es así. Yo creo que el privilegio, a mí por lo menos, me da más una sensación de que yo tengo la responsabilidad de esos que están en el agua, a ver cómo los subimos al bote, cómo conseguimos otro bote o lo que sea. Digamos, esa palabra a mí me lleva a ese lugar. Es decir, no puede ser que sean cada vez más poderosos los poderosos, más educados los educados, más ricos los ricos, porque eso está mal y termina mal. Y no está bueno, aún para esos. Sí. Para esos nosotros, porque me voy a incluir en ese grupo. Sí. Más allá de que no me gusta, creo que tiene un desenlace trágico. Por favor, no cerremos con No, la frase de desenlace trágico. tenemos que cerrar más Para arriba. arriba. Sí. Bueno, ganó Boca. En línea un poco con toda tu experiencia, y también quizás para una audiencia que obviamente escuchando este podcast está dentro de estos como quizás suertudos o privilegiados que manejan determinado nivel de consumo digital y cultural. ¿Qué le dirías quizás a un pibe que está terminando sus estudios y empezando su carrera profesional? En línea con todos estos desarrollos que quizás estamos viendo hoy, y también un poco en relación a tu experiencia con desarrollos tecnológicos a los que vos obviamente te subiste. La verdad es que una parte la dijiste, que es saberse privilegiado. Me parece re importante, porque vos hoy vas a quizás entrar a trabajar a una empresa en un puesto, digamos, más bajo, pero mañana vas a tener algún lugar de responsabilidad, y no te olvides de que vos sos un privilegiado y hay otros que no. Entonces, ver de qué manera vos podés aportar ese granito de arena para incluir más a los que no están incluidos. Cada uno puede tener otra idea de cómo hacer eso. Yo tampoco soy un especialista, siempre traté de aportar lo mío, pero qué sé yo, les voy a dar un ejemplo. Allá por el 99, cuando hicimos nuestra empresa de riesgo crediticio y sistemas de pagos, mi segundo programador fue un chico que estaba en silla de ruedas, que no podía caminar, pero además podía mover poco las manos. Tenía una silla de esas con joystick, que ahora ya las vemos todo el tiempo, pero en ese momento era más novedoso. Y bueno, tuvimos que hacer, no existían todas estas leyes. Sí, cuestiones de accesibilidad. Claro, entonces tuvimos que adaptar toda la oficina para él. Y bueno, nada, de alguna manera, digamos, además es un capo, ¿no? Y hizo un montón de cosas buenísimas por la compañía, pero hubo como un impulso inicial de nuestra parte de decir, esperá, esto está bueno, esta persona que tiene todo esto para aportar, tiene que poder venir a la oficina y estar con nosotros, intercambiar, bueno, veamos cómo. Entonces improvisamos una rampa, un coso, no sé qué. Y bueno, había dificultades, pero las fuimos tratando de superar. Ese fue mi yo de 24 años. Dijo, esto es algo bueno para incluir a otras personas que si no, no pueden ser incluidas. Entonces,
ser consciente de tus privilegios y actuar en consecuencia. Me parece súper importante esto que yo decía de el juego, la curiosidad, como todo el tiempo ser curioso, ir más allá, a pensar fuera de la caja, hacer cosas que no te dicen que tenés que hacer, ser un poco desobediente, explorar, mirar, decir, mirá, se me ocurrió esto, vi esto, no sé qué. Si la organización no tolera eso, bueno, tendrás que buscar otro laburo que seguramente va a ser mejor, porque las organizaciones que toleran a los curiosos y a los desobedientes son las mejores organizaciones, obviamente. Y me parece súper importante armar relaciones, trabajar en equipo, construir relaciones genuinas con las otras personas que trabajan con vos, porque esas personas, esos vínculos se van a mantener prácticamente, pueden ser como para toda la vida, o por muchos años. Inclusive si te vas de una compañía y vas a otra, después esos vínculos son súper valiosos. Yo no tengo tanto la experiencia de ser empleado, pero sí más de empleador. Digamos, muchas veces tuve esta charla con gente que trabajó conmigo. Sobre todo, la tuve para bien y para mal. Pero cuando la gente se va mal, es como, che, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas mal? Sí, o sea, ¿sabes el capital que vos tenés si te vas bien de acá? ¿Por qué no me diste los días de preaviso? O sea, no puede ser que hoy es viernes y me digas que el lunes vas a trabajar a otro lado. No está bien eso. Lo mismo con tus pares, con tus compañeros de trabajo. O sea, mandarse una cagada donde conscientemente sabes que te estás mandando una con tus compañeros de trabajo no está bueno. Y construir buenas relaciones con pares y con subordinados y con jefes tiene un valor enorme, porque lo mejor que podemos construir es una buena reputación. Entonces, cultivar las relaciones con otras personas, que va a dar muchos frutos eso. Ahí, esa me parece que es una buena nota para ir cerrando. Este es el tono, me gusta más, es un toque más prometedor. Esta fue la primera edición de este ciclo de charlas de Out of Office. Esperamos volver a encontrarnos muy pronto. Chao.